noches, hermanos. Es un placer volvernos a encontrar y es un placer especialmente el poder compartir la palabra de Dios. Hoy vamos a estar meditando en un texto que os he de confesar que cuando era jovencito era uno de esos textos que me costaban especialmente de asimilar. Quizás por la edad, pero no encontraba la manera de establecer un puente entre lo que decía el texto y mi propia vida, y de hecho muchas veces ni siquiera era capaz de entender lo que Dios me quería decir por medio del texto. Hoy vamos a estar meditando en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9, vamos a estar leyendo los versículos del 2 al 8. Mi Biblia está titulado como la Transfiguración, está titulado muy correctamente como la Transfiguración. Y os digo que era un texto, junto con otros de la Escritura, que me costaba tremendamente, no solo de entender, sino de asimilar a mi vida. Alguien dijo que cuando escuchas una sonata de Beethoven y no eres capaz de reconocer una obra de arte en ella, el problema no lo tienen ni Beethoven ni su música, el problema lo tienes tú, que no eres capaz de ver lo que hay allí en el fondo, la obra de arte que se ha creado, ¿verdad? O que estás tú escuchando. Bueno, pues algo muy parecido me ocurría a mí con este texto. Vamos a ver hoy que está lleno de significado, muy al contrario de ser algo etéreo o algo... No, está lleno de significado y Dios tiene un mensaje para cada una de las generaciones de cristianos que lo ha leído a lo largo de los siglos. También para nosotros, también para ti hoy, en medio de las circunstancias que estamos viviendo, en medio de las circunstancias que estás viviendo tú. Necesitamos ver la gloria de Cristo y en este pasaje la vemos de una manera, de verdad, te lo digo de corazón, muy, muy especial. Así que te invito a que leas juntamente conmigo este pasaje, Marcos capítulo 9, versículos del 2 al 8. Vamos a leer nuestro texto. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego cuando miraron no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Que el Señor bendiga su palabra, que siempre viva en nuestros corazones. Bueno, vemos en el texto esa gloria de Cristo que se está manifestando a sus discípulos. A estas alturas del ministerio de Jesús, los dirigentes de Israel, los ancianos, los saduceos, los escribas ya lo han rechazado totalmente, han puesto negro sobre blanco que ellos no creen que Jesús sea el Cristo. Sin embargo, y en contra, en el capítulo 8, no lo vamos a leer ahora por amor al tiempo, pero si miráis vuestras Biblias veréis que en el capítulo 8 los discípulos, en boca de Pedro, ya han reconocido que Cristo es el Mesías, que Jesús es el Cristo, el Mesías, es decir, el Salvador del mundo. Es cierto que lo hacen de una manera incipiente, que lo hacen de una manera muy sencilla, aún no son conscientes de lo que aquella afirmación quiere decir a plenitud, es cierto. Pero ellos están reconociendo la mesianidad de Jesús, que Jesús es el Cristo. Y ahora, después de esa confesión de Pedro en Cesarea de Filipo, el Señor Jesús dice que los lleva a un monte alto porque allí va a ocurrir algo especial. Si os acordáis de momentos clave en el Antiguo Testamento, recordaréis sucesos que acontecían en un monte alto. Así que el Señor Jesús está cargando esto de simbolismo. Dios está cargando esto de simbolismo porque les va a decir algo muy importante. En realidad, Dios mismo, el Padre, va a poner el sello sobre la afirmación que Pedro ha hecho de que Jesús es el Mesías, Jesús es el Salvador del mundo. Si os fijáis, dice que los discípulos en alguna manera quedan sobrecogidos porque llega una nube, porque desde la nube hay una voz. Recordad, si sois buenos lectores de la Biblia, que
La nube en el Antiguo Testamento es el símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Así que hay un simbolismo tremendo, tanto en la montaña como en la nube. Y de aquella nube el Padre habla y dice: este es mi Hijo amado, a él oíd. Este es mi Hijo amado, a él oíd. No hay duda de que no hay mejor sello que el que estaba poniendo el Padre. La visión era increíble porque dice que las vestiduras de Jesús se volvieron blancas. Es como si ellos estuviesen mirando por un agujerito, ¿verdad? A través de lo evidente están viendo, ya os lo decía al principio, la gloria de Cristo. Sin embargo, hay algunos detalles que nos pueden despistar. Yo recuerdo cuando era jovencito y leía este texto que decía, bueno, y exactamente Moisés y Elías, ¿qué pintan en todo esto, verdad? Bueno, si la montaña y la nube son simbólicas, Moisés y Elías, cuya presencia era física, estaban allí delante, evidentemente, pero también encierra un gran contenido simbólico, y es que Moisés está representando a la Torá, está representando a la ley, precisamente a sus escritos, y Elías está representando a los profetas. Es decir, Moisés y Elías en alguna manera están representando aquella revelación de Dios ya en el Antiguo Testamento, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Y Jesús, conversando con ellos, está mostrando esa unidad de la revelación de Dios. De hecho, os digo más, lo que está poniendo de manifiesto es que Jesús es el clímax de la revelación, es el sumum de la revelación, ya no hay más allá a partir de Cristo. Es la palabra de Dios encarnada, es la revelación de Dios hecha carne. Así que fijaos lo que estaban contemplando Pedro, Juan y Jacobo allí en aquel monte alto, probablemente el Hermón sería. Algo increíble, algo absolutamente increíble. ¿Qué vemos en este texto? Bueno, vemos la gloria de Cristo, se está manifestando, están viendo más allá de lo que veían habitualmente. También vemos que Cristo es la palabra encarnada de Dios. El Padre lo está poniendo de manifiesto en aquel momento, delante de aquellos 3 discípulos, de aquel grupo especial, ¿verdad?, que siempre estaban al lado de Jesús. Y también, como no, estaba poniendo de manifiesto que Jesús era el Salvador. ¿Os habéis fijado en qué estaban hablando? Es posible que ahora estés mirando tu Biblia intentando encontrar dónde dice de qué hablaban. Bueno, no busques más, no está en Marcos, pero sí que está en Lucas, en el Evangelio de Lucas. Si tienes tiempo después te animo a que lo busques, porque el texto paralelo en el Evangelio de Lucas nos dice de qué estaban hablando Moisés, Elías y Jesús. ¿Sabes de qué estaban hablando? Pues estaban hablando de la muerte de Jesús. Es decir, el tema de conversación, lo que se estaba poniendo allí de manifiesto, al margen de todo lo que ya te he dicho, que también estaba presente, estaba simbolizado en aquella escena, lo que estaban poniendo de manifiesto es que Jesús era el Salvador del mundo, que Jesús era aquel que venía a rescatar de sus pecados a todos aquellos que creyesen en Él, a todos aquellos que pusiesen su confianza en Él. Y por tanto, si tú has puesto tu confianza en Él, lo que está poniendo de manifiesto este texto es que Cristo, Jesús, es tu Salvador, es tu Salvador. Aquellos hombres fueron testigos de un hecho inigualable, no hay duda, pero en la Biblia no hay ningún acontecimiento que esté para satisfacer simplemente nuestra curiosidad. Todo lo que hay tiene una finalidad práctica, y aquellos hombres, Pedro, Jacobo y Juan, tenían que dar testimonio en el futuro de lo que allí estaban viendo y del significado que todo aquello tenía, de quién era Cristo y de qué significaba Cristo y su obra en la cruz. Entendieron que aquel mensaje era tan importante que arriesgaron sus vidas. Te digo más, Santiago murió en la primera persecución de la Iglesia. Si habéis estado atentos a la escuela dominical de adultos, en este caso de Historia de la Iglesia, sabéis que la primera persecución fue no la del Imperio Romano, sino la de los judíos. Pues Jacobo murió en esta primera persecución a manos de Herodes Agripa. Y Pedro tardó más
Estuvo un tiempo más dando testimonio de Cristo, pero murió en Roma en la persecución de Nerón. Y Juan, el tercero de este pequeño grupo, no murió en el martirio. De hecho, fue el único apóstol que no murió en el martirio, sino que murió a una edad muy avanzada, ya con 90 años largos. Pero eso sí, cuando falleció, falleció dando testimonio de lo que Cristo había hecho por él en la cruz, dando testimonio de lo que en esta ocasión pudo ver allí en aquel monte alto. No era algo para quedarse él, no era algo para quedarse ellos, valía la pena predicarlo y valía la pena, si era necesario, dar sus propias vidas. Ellos pasaron el testimonio, pasaron esta visión y pasaron el mensaje de Jesús, y generación tras generación ha llegado hasta nosotros. Los medios cambian, la manera de proclamar el Evangelio es distinta. Yo hoy os estoy hablando a través de una pantalla, tenemos las redes sociales, podemos utilizar el teléfono, hay tantos medios hoy en día. Los medios cambian, sin duda, pero el fondo es siempre el mismo, y es que Jesucristo es el Mesías, es el Salvador del mundo. A Él debemos oír. Si tú no estás en Cristo, yo te invito yo, pero te está invitando la palabra de Dios, en realidad, a que le escuches a Él. Dice, a Él oíd. Y si eres cristiano, te invito a que proclames esta gran verdad. Sabéis que me gusta acabar no con mis propias palabras, sino siempre que puedo con algún texto de la Escritura. Pues me gustaría acabar leyendo en Habacuc, el capítulo 2 y el versículo 14, porque nos habla de cuál debe ser nuestro deseo como cristianos, nos habla de cuál debe ser nuestra actitud como cristianos. Y es que la verdad de Cristo, la verdad de Dios en Cristo, se extienda, se derrame por toda la tierra. Dice Habacuc capítulo 2, versículo 14, pues la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Pues la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Solo podemos decir a esto, amén. Qué privilegio ser nosotros los instrumentos de que esto sea así. Qué privilegio es haber recibido de aquellos hermanos nuestros del primer siglo esta visión de la gloria de Cristo, de quién es Él, y no solo recibirla, sino como hicieron ellos, por encargo del mismo Señor Jesucristo, proclamarla, también en medio de las actuales circunstancias. Yo deseo que el Señor te bendiga por medio de esta lectura. Te invito a que la vuelvas a leer en casa, que leas el capítulo 8, que vayas a Lucas, a los textos paralelos, para que el Señor te siga bendiciendo, os siga bendiciendo, y que realmente estos textos sean una realidad en nuestras vidas. Que el Señor os bendiga. Si Él lo permite, nos volveremos a ver el domingo con un nuevo culto, una nueva celebración a nuestro Dios. Es un buen momento para ensanchar nuestros corazones, para abrir nuestros corazones delante de Dios, para alabarle, para escuchar su palabra. Y este domingo, si el Señor lo permite, también tendremos escuela dominical. Que el Señor os bendiga.